Buenos días a todos. En la clase de hoy vamos a continuar con el metabolismo de los lípidos. Lo que vemos acá en pantalla, en esta primera diapositiva, son todas las vías que integran el metabolismo de los lípidos. La clase pasada ya comenzamos hablando sobre la síntesis de colesterol y vimos cómo se sintetizaban los ácidos y las sales biliares. Hoy veremos un breve repaso sobre la digestión y la absorción de los lípidos, a modo introductorio simplemente, y luego veremos 6 vías metabólicas. En primer lugar, hablaremos sobre los ácidos grasos. Vamos a ver que hay una síntesis y una degradación de ácidos grasos. La vía de degradación de ácidos grasos lleva el nombre de beta-oxidación. Luego tenemos los triacilglicéridos, veremos tanto la síntesis como la degradación también. La síntesis de triacilglicéridos lleva el nombre de lipogénesis y la degradación la vamos a llamar lipólisis. Y por último, y si llegamos con el tiempo en esta clase, vamos a cerrar con síntesis y degradación de cuerpos cetónicos, lo que se llama cetogénesis y cetólisis. Bueno, comenzamos entonces con digestión y absorción. Vamos a hacer un brevísimo repaso. Como ya saben, la digestión de los lípidos comienza en la boca con la acción de la lipasa lingual, enzima que actúa degradando triglicéridos, triacilglicéridos. Su acción sobre los triglicéridos es relativa, ya que en la boca el tamaño de las partículas de grasa es bastante grande, como para que actúe correctamente esta enzima. Luego la digestión va a continuar en el estómago con la acción de la lipasa gástrica. También actúa sobre los triacilglicéridos esta enzima y es una enzima que cobra mayor preponderancia en bebés, en niños lactantes y en la primera infancia, ya que esta enzima va a actuar sobre ácidos grasos de cadena corta y media, que predominan principalmente en la leche. Y además tiene esta enzima un pH de acción óptimo de entre 4 y 5. En un adulto piensen que el pH del estómago es más ácido, ¿no? Más cercano a 1 y 2. Por lo tanto, esta enzima suele desnaturalizarse. Además, piensen que en la alimentación de un adulto suele preponderar más el consumo de ácidos grasos de cadena larga. La digestión de las grasas va a continuar en la segunda porción del duodeno, donde interviene por un lado la bilis, que como ya vimos cuenta con ácidos y sales biliares. Ellos van a contribuir a la solubilización y a la emulsión de las grasas, formando lo que llamamos micelas. Y por otro lado, en el mismo lugar va a desembocar el conducto pancreático, que vierte sus jugos pancreáticos. Estos jugos son los que van a contener todas estas enzimas que vemos por acá y que van a continuar con la digestión de las grasas. Estas enzimas son la lipasa pancreática por un lado, que degrada triglicéridos, no los desarma por completo. Piensen que su acción, luego de su acción lo que vamos a obtener es un MAG, un monoacilglicérido, y 2 ácidos grasos libres. Es decir, que corta 2 de los 3 ácidos grasos que forman el triacilglicérido. Luego tenemos a la fosfolipasa, que actúa sobre los fosfolípidos. Fosfolípidos, recuerden, estaban formados por una cabeza polar y 2 patitas apolares. En este caso, esta enzima, la fosfolipasa, actúa cortando una de esas 2 patitas, uno de esos ácidos grasos que la componen, y lo que se forma luego de la acción de esta enzima es un lisofosfolípido. Un lisofosfolípido y por un lado un ácido graso libre, que es el que se cortó. Por último, tenemos a la colesterol-ester hidrolasa o colesterol esterasa. Y esta tiene varios nombres, la podemos llamar de varias formas. Y esta va a actuar sobre el ácido graso del colesterol que está esterificado. Es decir, actúa sobre el colesterol esterificado solamente y lo desesterifica. Deja por un lado el colesterol libre
y por otro lado un ácido graso. Todas estas enzimas que yo les acabo de nombrar son las que están actuando a nivel duodenal, a la altura del duodeno. Antes de continuar, quiero hacerles una aclaración entre dos conceptos que solemos utilizar cuando hablamos de digestión de lípidos. Estos dos conceptos son, por un lado, emulsificar y por otro, emulsionar, que suenan bastante parecidos, pero que significan dos cosas completamente distintas. Cuando hablamos de emulsificar, nos referimos al trabajo que va a realizar la masticación, por un lado, los movimientos peristálticos gastrointestinales, tanto del estómago como del intestino, y a la acción enzimática. Emulsificar hace referencia a achicar el tamaño de la partícula de grasa, para que luego obviamente pueda ser absorbida. En cambio, cuando hablo de emulsionar o solubilizar, hacemos referencia al trabajo que realizan los ácidos y las sales biliares que van a ayudar a vehiculizar grasa en agua formando las famosas micelas. Ojo acá a no confundir estos dos conceptos que suenan parecidos, pero que, como ya les expliqué, son dos cosas completamente distintas. Continuamos entonces a nivel del yeyuno. Los ácidos grasos de cadena corta y media van a ser absorbidos directamente y van a sangre por vena porta y desembocan luego en el hígado. De todo el resto de las sustancias, como los monoacilglicéridos, el colesterol libre, los lisofosfolípidos, los ácidos grasos de cadena larga, van a ingresar al interior de la célula del intestino, ingresan al enterocito, y dentro de él va a ocurrir una resíntesis de lípidos. ¿Qué significa esto? Dentro del enterocito el colesterol se va a volver a esterificar, el lisofosfolípido se va a convertir nuevamente en un fosfolípido y se van a resintetizar los triacilglicéridos que antes se habían transformado en monoacilglicéridos. O sea que una resíntesis de todo lo que yo había roto anteriormente. Y la pregunta es, ¿para qué lo rompí? ¿Para qué hice todo ese trabajo si luego los vuelvo a formar? ¿Para qué ocurre esto? Para que puedan ingresar justamente al interior del enterocito. Una vez que ingresaron al interior del enterocito, se vuelven a rearmar estas sustancias. Estos lípidos resintetizados van a salir por linfa a través de los quilíferos linfáticos. Ojo, que no van a salir sueltos, sino que los vamos a introducir, los vamos a meter dentro de una lipoproteína que vamos a llamar kilomicrón. Dentro de ese kilomicrón y por vía linfática, como les dije, se van a transportar estos lípidos que son exógenos, que vienen de la dieta, y a nivel del confluente yúgulo-subclavio izquierdo se van a reincorporar a la circulación portal, se van a reincorporar, se van a introducir en la sangre. En esta diapositiva que tenemos por acá podemos ver distintas causas mediante las cuales se puede dar una mala absorción lipídica, una mala absorción de grasas. Pensemos en los distintos órganos que fuimos nombrando mientras hablábamos sobre la digestión y absorción, los distintos órganos que participan en la digestión de las grasas, y qué es lo que ocurre si alguno de ellos se encuentra con algún problema y no puede cumplir su función. En primer lugar, pensemos en la función que cumple el páncreas en la digestión. El páncreas es el encargado de secretar los jugos pancreáticos que contienen la mayor parte de las enzimas que van a participar en la digestión de lípidos. Si el páncreas está dañado, por ejemplo, por una pancreatitis aguda o por un cáncer de páncreas, claramente no va a poder cumplir con su función y no va a haber enzimas que digieran lípidos a nivel intestinal. En el caso del intestino, más precisamente de las células intestinales,
Si hay alguna afección, por ejemplo, una atrofia de las vellosidades por enfermedades como celiaquía, enfermedades inflamatorias intestinales como la colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn, en esos casos no se va a poder llevar a cabo una correcta absorción de los lípidos porque tengo justamente una atrofia en las vellosidades. Si la falla viene por el lado de las vías biliares o por el lado del hígado, por ejemplo, podemos hablar de una cirrosis, de una hepatitis, una insuficiencia hepática o también una obstrucción a nivel de las vías biliares, como lo que hemos visto en la clase pasada, una colelitiasis. En esos casos, lo que va a faltar es el detergente que se encarga de solubilizar las grasas, como dijimos recién. En todas estas situaciones, lo que va a ocurrir es que las grasas van a seguir de largo, no van a poder ser absorbidas y la consecuencia o el síntoma principal de esto va a ser lo que llamamos esteatorrea. ¿Qué es la esteatorrea? No es ni más ni menos que la presencia de lípidos en exceso de grasa en materia fecal. La medición de presencia de grasa en exceso en materia fecal suele utilizarse como una herramienta diagnóstica para muchas de estas enfermedades que nombramos anteriormente. De hecho, hay un estudio que se llama test de Van de Kamer, que consiste en cuantificar la presencia de lípidos, la presencia de grasa en materia fecal. Este es un test, el test de Van de Kamer, que es de tipo cuantitativo, es decir, que mide tanto la presencia de grasa como el tipo de grasa que contiene la materia fecal. Conocer el tipo de grasa que puede estar presente en la materia fecal es importante para luego saber por dónde viene la patología, cuál es el órgano que está enfermo o que está fallando. Por ejemplo, si yo encuentro lípidos enteros sin digerir, como triacilglicéridos o colesterol esterificado o fosfolípidos enteros, me va a hablar de que hay un problema a nivel enzimático. Las enzimas del páncreas no están pudiendo cumplir con su función, no están pudiendo digerir correctamente estos nutrientes. Ahora, si yo me encuentro con lípidos ya digeridos en materia fecal, voy a pensar que el problema va a venir por un lado absortivo, un problema más de tipo intestinal, de atrofia de las vellosidades. Lo importante es tener en cuenta esto, que el test de Van de Kamer es un test que me va a orientar en el diagnóstico de la enfermedad. Bueno, terminamos entonces con el repaso de digestión y absorción y vamos a comenzar con la síntesis de ácidos grasos. Si decimos que es una vía de síntesis, ya podemos deducir que va a ser una vía anabólica, una vía de construcción. Su sitio celular es el citosol y además va a ocurrir en todos aquellos tejidos donde después hagamos lipogénesis. Es decir, síntesis de triacilglicéridos. Esto es porque nosotros fabricamos ácidos grasos para luego formar triglicéridos. Los ácidos grasos son la materia prima junto al glicerol para la fabricación luego de los triacilglicéridos. Tejido adiposo principalmente va a ser quien realice síntesis de ácidos grasos, obviamente, para luego poder fabricar los triglicéridos de almacenamiento. El hígado también va a sintetizar ácidos grasos, pero en este caso no para almacenamiento, sino lo va a hacer para luego exportarlos a través de una lipoproteína que se llama VLDL, que veremos en próximas clases. El riñón también fabrica algo de ácidos grasos, pero es un órgano secundario con respecto a esta vía. La glándula mamaria en situación de lactancia principalmente para sintetizar, como ya hemos visto, los ácidos grasos de cadena corta y media que van a formar parte de la leche. Y por último, el intestino, que como ya vimos, en intestino va a ocurrir una resíntesis al momento de la absorción. El sustrato de esta vía va a ser el ya archiconocido acetil-CoA.
el que llamábamos encrucijada metabólica, porque se encontraba en el centro del metabolismo general y además era sustrato y producto de montones de vías que fuimos viendo y muchas más que nos quedan por ver. Piensen que esta vía ocurre en situación de saciedad, o sea que acabamos de comer y hay mucho acetil-CoA disponible para realizar diversas funciones, entre ellas la síntesis de ácidos grasos. Esta vía de síntesis de ácidos grasos va a constar de 4 etapas. De estas 4 etapas, nosotros solamente en la clase de hoy, en la cursada en general, veremos las 2 primeras, que son las 2 que ocurren en citosol. Es decir, esta primera que está por acá y esta segunda. Estas otras 2 no las vamos a describir. La primera etapa es la síntesis de malonil-CoA. Este malonil, ojo, no es ácido graso todavía, es un intermediario. Y aquí está, en este primer paso, es donde actúa la enzima clave de esta vía. La segunda etapa es la de biosíntesis de palmitato o ácido palmítico, que este sí es un ácido graso saturado de 16 carbonos. Todo esto, estas 2 primeras, como les dije recién, ocurren en citosol. Nosotros, a partir de acetil-CoA, podemos fabricar ácidos grasos de hasta 16 carbonos. Ojo, esto no quiere decir que siempre son de 16 carbonos. Podemos fabricar de hasta 16, pero de menos también, de 14, de 12, de 10 carbonos. Siempre ácidos grasos con número de carbono par. Y esto va a depender del requerimiento de la célula, de lo que la célula necesite. Como les decía recién, la etapa 3 y la etapa 4 son, solamente las vamos a nombrar, no las vamos a describir. En la tercera etapa se produce la elongación, a diferencia de las 2 etapas anteriores, ocurre en retículo endoplásmico liso y además en mitocondria. En el caso de que la célula requiera un ácido graso de más de 16 carbonos, se va a producir una elongación o un alargamiento de este ácido graso de 16 carbonos que fabriqué, como les decía recién, en la etapa anterior. Y en la cuarta etapa, cuarta y última etapa, ocurre la insaturación y se lleva a cabo también en el retículo endoplásmico. Y esto va a ocurrir siempre y cuando la célula requiera, como les decía recién, si la célula necesita la fabricación, la síntesis de un ácido graso insaturado, esta etapa va a ocurrir. En el caso de que no lo requiera, no ocurrirá. Las primeras 2 etapas ocurren siempre y las otras 2 ocurren solo si la célula lo requiere, si la célula lo necesita. La etapa 3 y la etapa 4 no las vamos a desarrollar, vuelvo a repetir, pero sepan que existen, que están. Bueno, antes de comenzar con lo que sería el primer paso de la síntesis, vamos a ver algo que quedó colgado de la clase anterior, en la clase de síntesis de colesterol, y es ver cómo llegaron los acetil-CoA que se generaron en mitocondria. Recuerden que los acetil-CoA se generaban en mitocondria. ¿Cómo llegaron esos acetil-CoA de mitocondria a citosol? Recuerden que tanto la síntesis de colesterol como la síntesis de ácidos grasos dijimos que ocurría en citosol y sabemos por lo visto en vías anteriores que los acetil-CoA se generaban en mitocondria. Recuerden, primera vía que vimos de carboxilación oxidativa del piruvato sucedía en mitocondria. Entonces, como dice en la diapositiva, ¿cómo hacemos para que los acetil-CoA generados en mitocondria lleguen a citosol? Algo les mencioné en la clase anterior. Vamos a utilizar una lanzadera que permita que los acetil-CoA que no ingresaron a Krebs puedan salir hacia citosol y puedan formar parte de la síntesis de colesterol que vimos la clase pasada o la que veremos hoy, que es la síntesis de ácidos grasos. Veamos en el esquema
Esto que ven por acá dibujado es una mitocondria, está como súper agrandado, es una mitocondria. Dentro de ella podemos ver que el piruvato se convierte en acetil-CoA y eso ya lo sabemos porque ocurre en la decarboxilación oxidativa del piruvato. Y acá viene lo nuevo, la parte que todavía no les conté. Para que el acetil-CoA pueda salir de mitocondria sin problemas, se va a unir a oxalacetato. Recuerden, oxalacetato era uno de los intermediarios de Krebs. Y se va a transformar en otro intermediario de Krebs, que es el citrato. Y de esa forma, convertido en citrato, es como va a lograr salir hacia el citosol, utilizando un transportador llamado lanzadera del citrato. Ahora bien, una vez fuera, este citrato tiene que volver a convertirse en acetil-CoA porque es lo que necesito verdaderamente. Así que el citrato se vuelve a transformar ya en citosol, en oxalacetato por un lado y en acetil-CoA por otro, respectivamente. Pensemos lo siguiente, esto va a ocurrir en situaciones donde hay gran abundancia de acetil-CoA, hay mucho acetil-CoA disponible que no está ingresando a Krebs, o sea que está sobrando acetil-CoA dentro de la mitocondria y se va a desviar hacia la síntesis, hacia la formación de grasas, de ácidos grasos. Ya lo hemos visto en otras situaciones, Krebs se satura, alcanza su velocidad máxima y todos estos acetil que no pudieron ingresar a Krebs se van a desviar hacia la síntesis de estas otras sustancias. Por ejemplo, colesterol, por ejemplo, ácidos grasos. Entonces, una vez que ya tenemos los acetil-CoA en citosol, ya podemos comenzar con lo que sería la primera etapa de la síntesis de ácidos grasos, que era la síntesis de malonil-CoA. Primera etapa de la síntesis de ácidos grasos. Como les dije, en esta primera etapa actúa la enzima clave de esta vía y convierte esta enzima clave el acetil-CoA en malonil-CoA. Acetil-CoA carboxilasa es la enzima clave de esta vía y, como su nombre lo indica, agrega carboxilos o carbonos. Si observan en la diapositiva pueden ver que pasamos de una sustancia de 2 carbonos, que es el acetil-CoA, a una sustancia de 3 carbonos, el malonil-CoA. Esta enzima clave va a utilizar como cofactor a la biotina, vitamina B7. De hecho, todas las carboxilasas van a usar como cofactor a la biotina. Fíjense que en esta etapa, en esta primera etapa, ocurre el gasto de una molécula de ATP. Recuerden que las vías anabólicas siempre son endergónicas, siempre hay un gasto, una inversión de energía en estos casos, por eso es que hay un gasto de un ATP. Y bueno, una vez ocurrido esto ya podemos pasar a la segunda etapa, que es la biosíntesis del palmitato. Y acá el desafío es cómo hago para pasar de 3 carbonos que tiene el malonil-CoA a una sustancia de 16 carbonos. En primer lugar, vamos a decir que esto ocurre gracias a un complejo de 7 enzimas que se llama complejo ácido graso sintasa. Ese complejo está representado en forma de disquito que vemos por acá. Este que vemos por acá. Cada una de estas siglas es una enzima que obviamente no tenemos que conocer ni recordar sus nombres, como ya les vengo diciendo, solamente recordamos los nombres de las enzimas claves. Estos pasos que están numerados por acá, sí es importante que los recuerden porque se van a repetir muchas veces y son condensar, que es unir, reducir, que es ganar hidrógenos, ganar electrones o protones. Después viene el tercer paso, que es deshidratar, perder agua, ya saben. Y último paso, cuarto y último paso, es una nueva reducción. Repetimos entonces, importante recordar estos 4 pasos que ocurren en la biosíntesis del palmitato. En primer lugar, vamos a condensar
luego vamos a reducir, en tercer lugar vamos a deshidratar y por último una nueva reducción. Acá podemos ver cómo va ocurriendo cada uno de estos pasos. Este complejo de 7 enzimas, podemos ver que tiene como dos brazos, como dos antenitas, una más cortita que está por acá y otra más larga que está por acá. En el primer paso, y esto va a ocurrir solamente una vez, solamente ocurre al comienzo de la formación del ácido graso, solamente ocurre una vez, entra un acetil-CoA en el primer brazo, en la torre más bajita, y en la torre más alta va a ingresar un malonil-CoA. Se van a condensar los dos en la torre alta y van a formar una sustancia de 5 carbonos. Por un lado tenemos el acetil-CoA de 2 carbonos más el malonil-CoA de 3 carbonos, forman sustancia de 5 carbonos. Yo en el comienzo de la clase les dije que nosotros solo podíamos sintetizar ácidos grasos pares. Entonces acá nos encontramos con el primer inconveniente. ¿Cómo formamos un ácido graso con número de carbonos par si ya arrancó con 5 carbonos, con número impar? Lo que hace este complejo de enzimas para solucionar este problema es que al mismo tiempo que condensa la sustancia de 2 carbonos con la sustancia de 3, también va a decarboxilar. Se va a sacar un carbono de encima y lo va a liberar en forma de dióxido de carbono. Entonces, sustancia de 2, acetil-CoA, más la sustancia de 3 carbonos, malonil-CoA, forman una sustancia de 5, menos un carbono que sale de la decarboxilación, voy a formar una sustancia de 4 carbonos. Hasta acá sería el primer paso, que era la condensación. Ahora vamos con el segundo paso, que era reducir. Reducir, ya dijimos, significa incorporar hidrógenos. ¿Y a quién le vamos a pedir esos hidrógenos, esas H's? Como ven en pantalla, se los vamos a pedir a los NADPH. Como ya hemos visto, uno de los usos de los NADPH, cuando vimos vía de las pentosas, vimos que se generaban NADPHs, y uno de los usos de esos NADPH era intervenir como cofactor en la síntesis de lípidos. Bueno, acá estamos recurriendo a los NADPH para ganar hidrógenos. Estas H's que vemos por acá de color bordó son las que nos cedió el NADPH, son las que se agregaron en este pasito, y el cofactor, como siempre en una vía anabólica, se oxida y el sustrato decimos que se reduce. Con esto finalizamos, llegamos al fin del segundo paso, que era la reducción. En el tercer paso ocurre lo que ya habíamos adelantado, que es una deshidratación, una pérdida de una molécula de agua. Acá podemos ver cómo sale la molécula de agua. Y luego en el cuarto paso, lo mismo que en el segundo, aparece un nuevo NADPH que cede sus hidrógenos, cede sus H's, para volver a reducir a esta sustancia que se está formando. Luego de esto va a finalizar la primera vuelta de la síntesis de ácidos grasos. ¿Qué quiere decir esto? Que en este momento la célula va a decidir. ¿Qué va a decidir? Si se detiene acá y forma un ácido graso de 4 carbonos solamente, o si sigue avanzando para formar un ácido graso de más carbonos. En el caso de que se decida cortar ahí, lo que se va a obtener es un ácido graso, como les digo, de 4 carbonos, un ácido graso saturado. Recuerden que nosotros solo podemos sintetizar ácidos grasos saturados. Y ahí finalizaría esta síntesis. En cambio, si la célula decide avanzar, porque necesita obtener un ácido graso de más carbonos, un ácido graso más largo, de 6, de 8, de 10 o de
cualquiera hasta 16, vuelve a empezar este mismo proceso que vimos recién. Se vuelve a generar una condensación, se vuelve a generar una reducción, luego una deshidratación y una segunda reducción. Imaginemos entonces que la célula quiere un ácido graso de 6 carbonos y no de 4, o sea, continuamos una vuelta más. Lo primero que ocurre es una translocación, que es el pasaje de esta sustancia que tenemos por acá en la torre alta a la torre chiquitita, o sea que me queda esta sustancia de 4 carbonos que vengo formando en la torre chiquitita, y vuelve a ingresar un nuevo malonil-CoA a la torre más alta. Y vuelve a comenzar el proceso. Primero ocurre una condensación, que es la unión de esta sustancia de 4 carbonos que ya traigo del paso anterior, más el malonil-CoA. En ese mismo paso ocurre una decarboxilación para volver a tener número par de carbonos. Luego ocurre la reducción, donde utilizo como cofactor a los NADPHs. Luego la deshidratación, me saco de encima una molécula de agua, y una nueva reducción en donde utilizo otro NADPH como cofactor. Si quiero un ácido graso de 6 carbonos, corto ahí. Si quiero un ácido graso de 8 carbonos, voy a volver a empezar una vuelta más. Paso de la torre grande a la torre chiquita y luego ingreso otro malonil-CoA y repito el proceso. Condensación, reducción, deshidratación y reducción. Y así obtengo el de 8 carbonos. Esto lo puedo seguir repitiendo hasta llegar hasta los 16 carbonos, hasta llegar hasta el ácido graso saturado palmitato o ácido palmítico, que es el de 16 carbonos. Algo importante que remarcar es que los carbonos, ya lo dijimos, pero bueno, lo volvemos a repetir, los carbonos que se van adicionando en cada una de las vueltas son 2 por vuelta. Solamente puedo incorporar de a 2 carbonos por vuelta en la síntesis en la biosíntesis de palmitato. Bueno, contemos cuántas vueltas tendría que dar para llegar a un ácido graso de 16 carbonos, a un ácido palmítico o un palmitato. En la primera vuelta es en la única que voy a terminar con 4 carbonos, porque se suma por primera y única vez un acetil-CoA en el primer paso, y a esos 4 que voy a tener producto de la primera vuelta le voy a sumar otros 2 en la segunda vuelta. En la tercera vuelta ya voy a contar con 8 carbonos. En la cuarta vuelta con 10. Voy sumando de a 2 en 2, vamos viendo. En la quinta termino con 12 carbonos. En la sexta voy a obtener 14. Y en la séptima y última vuelta obtengo los 16 carbonos. Obtengo la sustancia, el ácido graso de 16 carbonos. O sea, para formar un ácido graso de 16 carbonos voy a necesitar dar 7 vueltas. Voy a necesitar hacer condensación, reducción, deshidratación y reducción 7 veces. 7 veces voy a tener que repetir este proceso. Ahora, por cada vuelta va a ingresar un malonil-CoA, es decir, como di 7 vueltas, son 7 malonil-CoA. Entró un acetil-CoA en la primera vuelta y por última vez, y después no volvió a entrar otro. Además se gastaron 14 NADPHs. Recuerden que utilizamos 2 NADPHs por vuelta para cada una de las reducciones. Si di 7 vueltas y son 2 por vuelta, voy a gastar 14. Todo esto que acabo de nombrar va a ser el sustrato. Los productos de esta vía van a ser el palmitato, el ácido graso de 16 carbonos, 14 NADP, cofactor ya oxidado, 7 dióxidos de carbono que fueron liberados, 1 por vuelta, 8 CoA,
que no se los nombré, pero también fueron saliendo, no forman parte del ácido graso, solo nos quedamos con la parte carbonada del acetil y de los 7-malonil también. Y por último, 7 moléculas de agua que se liberaron en cada vuelta que fue como producto de la deshidratación. En este caso hicimos el balance de ácido graso de 16 carbonos, pero también podríamos hacerlo para un ácido graso de 14, de 12, es indistinto. Lo importante es saber qué cantidad de vueltas dieron para que luego podamos calcular la cantidad de sustratos y de productos que se obtuvieron. Bueno, por último y para finalizar con esta primera vía, veamos la regulación de la enzima clave. En primer lugar, si dijimos que esta es una vía que ocurre en situación de saciedad, va a estar activada covalentemente por insulina e inhibida covalentemente por glucagón. Además, en situaciones de estrés, esta vía también va a estar inhibida, es decir, que adrenalina también inhibe a la acetil-CoA-carboxilasa, a la enzima clave. Con respecto a la regulación alostérica, el citrato, si bien no es sustrato directo, la presencia de citrato en citosol, algo que no es común, va a estimular alostéricamente a la enzima clave de la síntesis de ácidos grasos, a la acetil-CoA-carboxilasa, y la va a inhibir el producto directo, que es el malonil-CoA por un lado, y el palmitato, que también va a ser el producto final de esta vía. Hasta acá entonces llegamos con esta primera vía, que es síntesis de ácidos grasos. Veamos ahora qué es lo que ocurre con la síntesis de los triacilglicéridos, es decir, con la lipogénesis. La lipogénesis, al igual que la síntesis de ácidos grasos, ocurre también en citosol, en situación de saciedad, es decir, luego de haber comido, hay abundancia de acetil-CoA. Esto significa que primero sintetizo los ácidos grasos, que luego van a ser la materia prima junto al glicerol para formar los triacilglicéridos. Esta vía es mucho más corta que la anterior y más sencilla de comprender, simplemente tenemos 2 o 3 diapositivas. Y es simplemente ensamblar los ácidos grasos con el glicerol, formar esas uniones éster que forman parte de la unión del glicerol y de los ácidos grasos. Pero antes de esto vamos a tener que hacer un paso previo. Este paso previo va a consistir en la activación de los sustratos, al igual que hemos visto en otras vías, como por ejemplo la glucólisis. En el caso de la glucólisis activábamos a la glucosa con fósforo. Veamos ahora cómo es que hacemos para activar los sustratos de esta vía, que son por un lado el glicerol y por otro lado los ácidos grasos. Por un lado tenemos que activar el glicerol. El glicerol ya les cuento que se va a activar con fósforo, glicerol P, glicerol fosforilado. Y para fosforilarlo voy a contar con 2 mecanismos. Por un lado, el más sencillo es a través de una enzima, una quinasa, una enzima que pega fósforo, que le pega el fósforo realizándolo mediante un gasto de ATP, que es lo que vemos acá en este segundo recuadro. Glicerol más el aporte de un ATP, una enzima llamada glicerol quinasa va a fosforilar en este caso al glicerol. El problema de esto, como dice en la diapositiva, es que esta enzima quinasa se encuentra en todos los tejidos. Todos los tejidos que realizan lipogénesis cuentan con esta quinasa menos 1. Ese único tejido que realiza lipogénesis y no cuenta con la enzima que pega fósforo es el tejido adiposo. Justamente el tejido adiposo, que es el que más lipogénesis va a hacer, es quien sintetiza triglicéridos de depósito, el principal tejido que realiza lipogénesis es el tejido adiposo y es quien no cuenta con esa enzima quinasa
que activa al glicerol. Veamos entonces cómo se las va a rebuscar el tejido adiposo para poder activar al glicerol. El tejido adiposo va a utilizar una sustancia que nosotros ya hemos visto en otras vías, que es la dihidroxicetona. A ver si recuerdan, la dihidroxicetona era una de esas dos sustancias de 3 carbonos que obteníamos en el final de la primera etapa de la glucólisis, de la primera fase de la glucólisis. Una de esas dos sustancias de 3 carbonos cada una que se formaban en el final de la primera fase. La dihidroxicetona era la que no servía y la que debía convertirse en la otra para poder pasar a la segunda fase. Bueno, lo que ocurre acá es que algunas de esas dihidroxicetonas que no se convierten en esa otra sustancia, en el gliceraldehído 3P, que era la otra sustancia, y pasaban a la segunda fase de glucólisis, va a servir como sustrato para poder obtener el glicerol activado en tejido adiposo, glicerol fosforilado. ¿Cómo va a ocurrir esto? En el tejido adiposo hay una enzima, no importa su nombre, pero que deshidrogena a la dihidroxicetona, esta sustancia en cuestión, y la transforma en glicerol activado. Es esto que vemos en el recuadro de arriba. Lo que ocurre es que esta enzima, que acá la tenemos nombrada, pero no importa que la recuerden, esta enzima lo que hace es deshidrogenar a la dihidroxicetona y la transforma en glicerol P, en glicerol activado. ¿Qué significa esto? Que en el tejido adiposo, al no tener forma de activar el glicerol, voy a robar un intermediario a la glucólisis para poder obtener glicerol fosforilado, glicerol P. Esto quiere decir que para que haya lipogénesis en tejido adiposo, sí o sí tiene que estar ocurriendo glucólisis. En otras palabras, tengo que comer glucosa y hacer glucólisis para que el tejido adiposo pueda realizar lipogénesis. Dependo del metabolismo de hidratos de carbono para poder hacer lipogénesis. Importante punto de encuentro entre estas dos vías, entre una vía que viene por parte de los glúcidos, la glucólisis, y la vía de síntesis de triacilglicéridos, síntesis de tejido adiposo de triacilglicéridos que se van a almacenar en tejido adiposo. Ahora sí, una vez que ya tengo el glicerol activado, nos vamos a meter de lleno en lo que sería la síntesis de un triacilglicérido. El glicerol ya está activado, ya está fosforilado. Se va a esterificar con los dos primeros ácidos grasos también ya activados. Los ácidos grasos no les dije, pero se van a activar con CoA. Estos dos primeros ácidos grasos se van a esterificar en el carbono número 1 y en el carbono número 2 del glicerol. Como ya saben, un glicerol más dos ácidos grasos van a formar un DAG, un diacilglicérido. En este paso todavía el glicerol conserva el fósforo, es por eso que el nombre de esta sustancia es diacilglicérido 3P, porque en el carbono 3 tiene el fósforo. En el siguiente paso se va a liberar ese fósforo, se va a sacar de encima el fósforo y luego de liberarse de ese fósforo, luego de cortar con el fósforo, sí ahí se va a pegar el tercer ácido graso, se va a esterificar el tercer ácido graso y va a formar finalmente lo que conocemos como triacilglicérido. La síntesis de ácidos grasos no tiene enzima clave, no posee enzima regulable y las enzimas que se van a encargar de ir pegando los ácidos grasos también podemos llamarlos acilos a los ácidos grasos, tengan en cuenta eso. Decir acil o acilo es lo mismo que decir ácido graso. Las enzimas encargadas de ir pegando los ácidos grasos tienen el nombre de aciltransferasas. Así es como se van a llamar.
no importa que los recordemos, por eso no figuran tampoco en la diapositiva. Simplemente recordar que esta vía no cuenta con enzima clave, es importante de recordar eso, no se regula su actividad y esto se debe a que sí posee enzima clave, enzima regulable, la síntesis de ácidos grasos, la vía que vimos anterior, la primera de todas. Esto significa que si la síntesis de ácidos grasos está activada, está regulada, por efecto dominó, por arrastre, luego va a venir siempre la lipogénesis. Siempre que sinteticemos ácidos grasos, va a venir luego la síntesis de triacilglicéridos. La síntesis de triglicéridos, la lipogénesis. Piénsenlo así, si yo estoy fabricando ácidos grasos, es obvio que después voy a fabricar triglicéridos. Es por eso que la síntesis de triacilglicéridos, la lipogénesis, no cuenta con enzima clave. Esta diapositiva es a modo de resumen, es una especie de integración de las vías que hemos visto hasta el momento. Mírenla y analícenla ustedes. Quiero que la vean y que la analicen ustedes. Y en la clase del día martes la vemos todos juntos y la comentamos. Y quiero hacerles algunas aclaraciones con respecto a esto. En esta diapo está la explicación de por qué los hidratos de carbono, principalmente los hidratos de carbono simples, y además el consumo de alcohol, aumenta la síntesis de lípidos, principalmente de lípidos circulantes, de lípidos en sangre. Véanla, intenten interpretarla y la vemos juntos el martes. Bueno, antes de continuar, repasemos lo que hemos visto hasta el momento. Vimos por un lado qué ocurre en situación de saciedad, cuando hay gran abundancia de sustrato y los acetil-CoA se desvían hacia la síntesis de grasas. En primer lugar, lo primero que ocurría era la síntesis de ácidos grasos vía anabólica, que sí contaba con enzima clave, enzima regulable. Y luego a continuación de la síntesis de ácidos grasos ocurría la lipogénesis, que era la síntesis de triglicéridos, de triacilglicéridos. En esta segunda vía dijimos que no había enzima clave y que ocurría como una especie de efecto dominó luego de que se hayan sintetizado los ácidos grasos. Ahora bien, la siguiente vía, que es la que vemos acá en pantalla, va a ser la lipólisis o lipólisis. Situación completamente contraria a lo que acabamos de ver. Acá lo que voy a hacer es romper, voy a desarmar los triglicéridos. En este caso, la lipólisis es una vía de tipo catabólica, por lo tanto oxidativa, que ocurre en situación de ayuno. En situación de ayuno o también en situación de estrés o en actividad física también, que es una situación de estrés. Actividad física principalmente, ojo, a tener en cuenta actividad física de tipo aeróbica, es donde más se estimula la lipólisis. La lipólisis entonces es una vía sencilla, tan sencilla que la pudimos resumir en una sola diapositiva. Importante recordar en este caso, para esta vía, es donde ocurre. Su sitio celular es citosol. Su sitio tisular va a ser en tejido adiposo. El sustrato de esta vía, obviamente, van a ser los triacilglicéridos. Y sus productos son 3 ácidos grasos y un glicerol. Veamos cómo se va a llevar a cabo la lipólisis. En esta vía sí tenemos enzima clave, a diferencia de la anterior, y su nombre es LHS, que significa lipasa hormonosensible. Lipasa hormonosensible es el nombre de la enzima clave. Esta enzima es la enzima clave irregulable, como siempre les digo, y va a ser la encargada de quitar el primer ácido graso y va a dejar como resultado un DAG, un diacilglicérido. Luego de la acción de la enzima clave, que es cortar con el primer ácido graso, va a venir otra enzima
que no es la enzima clave, y va a volver a realizar va a volver a hacer lo mismo, que es cortar otro ácido graso, y va a formar un MAG, un monoacilglicérido. Y por último, actúa la tercera y última enzima, que va a cortar el último ácido graso. Y así vamos a obtener como resultado, como producto de esta vía, 3 ácidos grasos libres por un lado y un glicerol por el otro. Como les dije, súper cortito lo que tenemos que decir de esta vía. Nos queda ver cómo se regula la enzima clave de esta vía. Como les dije recién, es una vía que ocurre en ayuno, así que va a estar activada por glucagón e inhibida por insulina. Además, agregar que se va a activar en situación de estrés y actividad física, o sea que también va a estar activada por adrenalina. En cuanto a la regulación alostérica, activan sustratos, en este caso los triacilglicéridos, e inhiben productos que son ácidos grasos y glicerol. Hasta acá termina lo que sería lipólisis. Ahora nos resta saber qué va a ocurrir con los productos que obtuve, qué va a ocurrir con el glicerol y qué va a ocurrir con los ácidos grasos. Por un lado, el glicerol que se obtuvo de la degradación de los triacilglicéridos va a ir a parar a una vía que ya hemos visto hace algunas clases, que es la gluconeogénesis. Recuerden que uno de los 3 sustratos que habíamos nombrado cuando vimos gluconeo era el glicerol, el otro eran aminoácidos, alanina y otros aminoácidos, y también teníamos el lactato como tercer sustrato. El glicerol era uno de esos 3 sustratos y provenían, en su momento cuando hablamos de eso, decíamos que esos glicerol provenían de la degradación de grasas. Bueno, acá vemos entonces cómo se obtuvieron esos glicerol, luego de la degradación de este triacilglicérido. Salió de tejido adiposo, viajó por sangre hasta el hígado y se incorporó ahí sí en la vía de la gluconeogénesis como sustrato. Por otro lado, los ácidos grasos que se obtuvieron como producto de esta vía van a viajar, ahí sí pasamos a la siguiente diapositiva, ahí va, van a viajar por sangre unidos a albúmina hasta el músculo, que es donde se va a producir su oxidación completa. Los ácidos grasos se van a oxidar por completo en el músculo. Entonces, dicho esto, ya podemos decir que el músculo va a ser el sitio tisular del catabolismo de los ácidos grasos. Catabolismo de los ácidos grasos que lleva el nombre de beta-oxidación. Cuarta y última vía que vamos a ver en el día de hoy. Entonces, tenemos a los ácidos grasos que salieron de tejido adiposo, unidos a albúmina, porque recuerden que son grasas, son hidrofóbicas. Llegan unidos a albúmina a través de la sangre al músculo y llegan para ser oxidados dentro del músculo. Antes de entrar a la mitocondria y que comience la beta-oxidación, porque allí es el sitio celular de la beta-oxidación, es en mitocondria, antes de ingresar a la mitocondria, primero tengo que activar al sustrato, primero tengo que activar a esos ácidos grasos. La forma de activar a los ácidos grasos es, como dijimos antes, pegándoles un CoA. Acá podemos ver en la diapositiva que en este pasito que tenemos por acá tenemos el ácido graso que se va a transformar en acil-CoA, un ácido graso con un CoA pegadito. Y lo que ocurre aquí, la forma en la cual se va a activar el ácido graso, que es pegándole CoA, se va a llevar a cabo en este paso un gasto de un ATP. Acá quiero hacer una aclaración. En la gran mayoría de los casos, como hemos visto en vías anteriores, al gastar un ATP, yo lo voy a transformar
en ADP, es decir, le voy a cortar solamente uno de sus enlaces de fósforo. De ATP, de adenosintrifosfato, pasó a ADP. En este caso, como pueden ver en la diapositiva, fíjense que ingresa un ATP, pero no voy a obtener un ADP, sino que voy a obtener un AMP más 2 fósforos. ¿Esto qué quiere decir? Que rompí 2 enlaces de fósforo en vez de romper uno solo. Y esto significa que químicamente estoy gastando un solo ATP, pero en términos energéticos, energéticamente hablando, es como si hubiera gastado 2 ATPs. Esto es importante de recordar porque al finalizar esta vía y cuando hagamos el balance energético final de esta vía, este ATP que se utilizó va a contar, pero va a contar como 2 ATP, porque como les digo, energéticamente hablando se gastaron 2 ATPs, se rompieron 2 enlaces fosfatos. 2 enlaces fosfatos para poder activar a ese ácido graso que venía viajando desde el tejido adiposo hacia el músculo. Una vez que tengo el ácido graso activado, o recuerden, también puedo llamarlo acil, que se va a formar acil-CoA, ácido graso activado, este va a tener que ingresar a la mitocondria. Otra traba con la que se va a encontrar, porque no va a ser tan sencillo para este ácido graso con su mochilita de CoA ingresar a la mitocondria. Va a tener que hacer un trabajito extra. Bueno, ahora bien, para que el acetil-CoA pueda ingresar a la mitocondria, como les digo, va a tener que hacer un pasito extra, va a necesitar la ayuda de un sistema llamado sistema de la carnitina. Este sistema es una especie de puerta de entrada de todos los acil, de todos los ácidos grasos activados que quieran ingresar a la mitocondria. ¿En qué consiste este sistema de la carnitina? Bueno, en primer lugar, la carnitina, ya saben, es un aminoácido no esencial, es decir, que puede ser fabricado por nuestro organismo sin problema. Y esta carnitina va a formar parte de este sistema. Por eso es que lleva el nombre de sistema de la carnitina, porque forma parte de este sistema para que puedan ingresar los ácidos grasos activados al interior de la mitocondria. Este sistema está formado por 3 enzimas. Por un lado tenemos la CAT1, por otro lado tenemos la translocasa y por último la CAT2. Veamos cómo funciona. En primer lugar, llega el ácido graso activado a las puertas de la mitocondria, como les decía, la membrana mitocondrial externa. Y la primera enzima con la que se encuentra, la CAT1, le dice que para poder pasar tiene que primero quitarse de encima el CoA, porque el CoA le da mucho peso molecular y por lo tanto no puede pasar con ese peso extra. Entonces, la CAT1 le va a quitar el CoA y se lo va a cambiar por una carnitina. Se va a formar entonces, en lugar de acil-CoA, acil-carnitina. Como vemos por acá, se cambia el CoA por la carnitina y formamos acil-carnitina. Luego, la siguiente enzima que forma parte de este sistema es la translocasa, que es la que va a llevar a la acil-carnitina hacia la membrana mitocondrial interna. Y allí va a intervenir la tercera y última enzima, que es la CAT2. La CAT2 lo que hace es volver a quitarle la carnitina y dejarla ingresar, sí, ya a la matriz mitocondrial. Una vez que el acil está dentro de la matriz mitocondrial, vuelve a unirse a un CoA y de esa forma vuelve a llamarse acil-CoA, ácido graso ya activado.
Esta carnitina, entonces, este sistema de la carnitina es el que le permite el ingreso a todos los ácidos grasos al interior de la matriz mitocondrial. Ahora sí, ya estamos dentro de la mitocondria, dentro de la matriz mitocondrial. Veamos cómo vamos a transformar este ácido graso ya activado en energía de utilización. Miren acá al costado el recuadro este que vemos en gris, que consta de 3 pasitos. Cuando hablamos de síntesis de ácidos grasos, al comienzo dijimos que constaba de 4 pasos. Esos pasos eran condensar por un lado, reducir, deshidratar y volver a reducir. Lo dijimos hace un rato al comienzo de la clase. En este caso, en el caso de la beta oxidación, del catabolismo de ácidos grasos, vamos a hacer los pasos inversos. En vez de reducir, voy a oxidar. Me voy a sacar de encima hidrógenos. En lugar de deshidratar, como vimos en síntesis, voy a hidratar. Paso contrario, voy a incorporar agua. Y por último, en vez de volver a reducir, vuelvo a oxidar acá. En beta oxidación, vuelvo a oxidar. Fíjense, son exactamente los pasos inversos que vimos en la síntesis de ácidos grasos. Así como antes fuimos fabricando un ácido graso, agregando carbono de 2 en 2, en este caso, en el caso de la beta oxidación, del catabolismo de ácidos grasos, voy a ir desarmando al ácido graso también de 2 en 2, quitando de a 2 carbonos. La beta oxidación tampoco tiene enzima clave, por la misma razón que vimos en la lipogénesis, que la lipogénesis no tenía. Si la enzima clave de la lipólisis era la lipasa hormonosensible, ya con ese envión desencadena toda la respuesta. Así que es obvio que el paso siguiente luego de la lipólisis va a ser la lisis de los ácidos grasos. Luego de la lisis de los triacilglicéridos va a continuar la lisis o la degradación también de los ácidos grasos, que es la beta oxidación, el catabolismo completo de los ácidos grasos. Empecemos entonces por acá arriba, el recuadrito de color amarillo. Lo primero que va a ocurrir, como dijimos recién, es una oxidación. Voy a quitar H's y recuerden, siempre que el sustrato se oxida, el cofactor se reduce y viceversa. En este caso, quien actúa como cofactor es un FAD. El FAD es quien va a recibir esas H's que se va a sacar de encima del acil y se convierte en FADH, cofactor reducido. Luego, en el siguiente paso, va a ocurrir la hidratación, va a ingresar una molécula de agua. Acá la vemos entrando en color rojo, vemos cómo está entrando la molécula de agua para la hidratación. Y el tercer paso es una nueva oxidación. En este caso el cofactor que actúa no es FAD, sino que es NAD. Es quien se reduce y quien recibe las H's transformándose de NAD a NADH. Una aclaración acá, fíjense que a diferencia de la síntesis de ácidos grasos, en donde usábamos como cofactor NADPH, acá estamos utilizando FAD y NAD. Y esto se debe a que esta es una vía de tipo catabólica, en donde queremos obtener la mayor cantidad de energía posible. Si yo utilizaría NADP, acá surgiría como cofactor NADPH. Y esos NADPH, como ustedes ya saben, no me servirían como equivalentes de óxido de reducción. No son energía, no son cheques que luego puedo cambiar en el banco. Es por eso que la célula es muy astuta y pone como cofactor un NAD y un FAD, que sí pueden ingresar a la cadena respiratoria y sí pueden transformarse luego en ATP, en energía.
Por último, luego de la última oxidación, va a ocurrir un corte. Voy a cortar, voy a hacer una lisis, voy a cortar 2 carbonos. Como les dije, vamos a cortar los carbonos de a 2, de 2 en 2, así como en la síntesis adicionábamos de a 2 carbonos. Acá cortamos también de 2 en 2 en cada vuelta. La enzima encargada de cortar estos 2 carbonos se llama tiolasa, y además de cortar los últimos 2 carbonos, a esos 2 carbonos le va a adicionar un CoA. Y al adicionarle el CoA, lo va a transformar en acetil-CoA. Acetil-CoA, que vemos acá cómo se está formando. Y recuerden que acá nosotros estamos en matriz mitocondrial. Y eso significa que los acetil-CoA que se generen van a poder ir directamente a meterse en el ciclo de Krebs. ¿Para qué? Para poder obtener energía. Ese acetil-CoA, como ya hemos visto en la segunda clase de esta cursada, es capaz de brindar hasta 12 ATPs en una sola vuelta de Krebs. Y piensen que todo esto, toda esta obtención de energía está ocurriendo en una sola vuelta. Solamente en una vuelta ya estamos obteniendo gran cantidad de ATPs. Luego de la primera vuelta me quedo con una sustancia, un ácido graso de 14 carbonos. Lo que ocurre acá es que vuelvo a dar una vuelta más. O sea que oxido, hidrato y oxido nuevamente y corto otros 2 carbonos. Al cortar obtengo otro acetil-CoA y así sigo hasta terminar de desarmar este ácido graso. Quedan 12, entonces oxido, hidrato, oxido, vuelvo a cortar y vuelvo a formar otro acetil-CoA y así sucesivamente. Contemos juntos cuántas vueltas debo dar para poder desarmar lo que sería un ácido graso de 16 carbonos. Primera vuelta entonces, arranco con 16 carbonos, finalizo con 14. En la segunda vuelta corto 2 más y me quedo con 12 carbonos. En la tercera me quedo con 10 carbonos. En la cuarta con 8. En la quinta vuelta con 6 carbonos. En la sexta vuelta me quedo con 4 carbonos. Y por último, en la séptima, corto los 2 carbonos que me quedan en 2 de 2 y ahí es donde finalizo. En la séptima vuelta, a diferencia de las anteriores, voy a obtener en lugar de un acetil-CoA, 2 acetil-CoA. Veamos por último el balance energético de este ácido graso de 16 carbonos que utilizamos como ejemplo. Obtuvimos en primer lugar 7 NADHs, 1 por vuelta, recuerden, como dimos 7 vueltas, son 7 NADHs. También obtuvimos 7 FADHs, 1 por vuelta también, 7 vueltas, 7 FADHs. Y por último obtuvimos 8 acetil. ¿Por qué 8? Recuerden, porque obtuvimos un acetil por vuelta y en la última, en la vuelta número 7, obtuvimos 2 acetil-CoA cuando cortamos esa sustancia de 4 carbonos en 2 de 2. Ahora veamos a cuántos ATP equivalen todas estas sustancias que acabamos de nombrar. Por cada NADH podemos obtener 3 ATPs, así que 3 por 7 son 21 ATPs. Recuerden, esos 3 ATPs los obtengo una vez que ingreso a la cadena respiratoria y a la fosforilación oxidativa. Cada FADH me va a dar 2 ATPs, así que 7 por 2 van a ser 14 ATPs. Y por cada acetil que va a ingresar a Krebs, como ya hemos visto, podemos obtener 12 ATPs, o sea que 8 por 12 son 96 ATPs. La suma total me va a dar 131 ATPs, pero ojo,
hay que acordarse de restarle los 2 ATP que utilicé para activar el ácido graso antes de ingresar a la mitocondria. Recuerdan que decíamos que era un ATP, pero que energéticamente hablábamos que eran como haber gastado 2, así que cuenta como 2 ATPs. Entonces, 131 ATPs menos 2 ATPs que gasté para activar, voy a obtener como resultado, como balance energético final, voy a obtener 129 ATPs. De un ácido graso de 16 carbonos, obtengo 129 ATPs. Una cantidad gigante de energía si lo comparamos, por ejemplo, con una molécula de glucosa, que obteníamos mucha menos energía. Bueno, hasta acá entonces llegamos con la clase de hoy. Llegamos a ver 4 vías, nos quedaron 2, que es la cetogénesis y cetólisis. Eso lo vamos a dejar para la clase que viene. Y como siempre les digo, sepan que todos los temas que hemos visto hoy, en la clase de hoy, pueden encontrarlos en la bibliografía de referencia en el capítulo de metabolismo de lípidos.